Estamos en la parte de artículos. Artículo La salida de Mizraim, de Pri et Haim. Lección 456, página 147, línea 31. A partir de la cuarta Zequirá. Es muy bueno que estemos estudiando esto ahora durante Pesaj. Hemos estudiado que la cuarta Zequirá, el cuarto recordatorio, como se denomina en el español, no importa si es la palabra correcta para esto, tiene algo que ver con esto. Es Yetziat Mizraim, la salida de Egipto. Como sabemos, esto está conectado con la festividad de Pesaj, que está teniendo lugar ahora. Sin embargo, la cuarta Zequirá es la partida de Egipto. Tiene la intención correcta en la parashá Tzitzit. Cita el versículo que se refiere al Tzitzit en el Shema que estamos estudiando. Yo soy Havayá, tu Elohim, que te ha sacado de Eretz de Mizraim, la tierra de opresión. Esta es la traducción que es correcta, no la tierra de Egipto, sino de opresión. En realidad, tenemos que dejar de decir la tierra de Egipto, porque cada vez que dice esto, lo asocia inmediatamente con el hecho histórico. ¿Qué tiene que ver Egipto con esto? Se trata de la primera parte interior del pueblo de Israel que fue oprimido por los egipcios o los persas, los asirios, los romanos, no sé, los zares. El zar de Rusia también fue un opresor. Interesante, zar en hebreo también significa opresor. Es la misma palabra. No es exactamente la misma. Proviene de la palabra tzetzir, pero la cambiaron por tezar, que es un opresor. Entonces la tierra de opresión, que siempre está en el interior de alguien. No piense en el aspecto general, porque eso no lo ayudará, ni siquiera un poco. Esto es maravilloso lo que nos están diciendo. Basta con leer este fragmento que hay aquí. Mire las revelaciones que uno puede aprender aquí. Presten atención a lo que les digo. Solo en esta frase, cuando toda la gente diga que durante el Seder del Pesaj, en lugar de decir bla bla, la Agadá, la forma en que se dice la Agadá no significa nada, es un balbuceo, bla bla, con todos esos cantos. Se trata de pasar un buen rato. El aspecto social, esto no tiene límites. Pero si dijeran esta oración con la Kavaná, intención correcta, el Mashiach vendría inmediatamente al finalizar el Seder, precedido por Eliyahu Hanavi, en el momento de alzar la última copa de vino. Estoy hablándole aquí muy seriamente a ustedes. Ahora escuchen lo que tienen que decir. Es el Pesaj y tenemos la oportunidad de aprender esto. También esto es una maravilla. Sin embargo, el asunto detrás de esta Cejirá, recordatorio, es la razón de que esta salida de Egipto sea mencionada más que todas las otras salidas, como por ejemplo la de Babel, Babilonia, de Madai, Persia, de Yaván, Grecia y etc. ¿Por qué la salida de Egipto se menciona más que todas las otras? Sepa que la tierra de Egipto es la tierra más impura de todas las tierras que la Shejina fue exiliada allí junto con Israel. Ya sabe que el Galut de Mizraim, el exilio de Israel en Egipto, se debe a la gran Jojma, sabiduría, brujería, de los hacedores de maravillas, esos magos que hacían magia. Estos tenían un gran conocimiento de la magia negra. Debido a esto, Israel no era capaz de marcharse de allí. Espiritualmente, no eran capaces de abandonar Egipto. Eran retenidos por artes mágicas, como está escrito en el Zohar. Y ya le he hecho conocer la cuestión del exilio de la Shejina en la verdad. ¿Qué significa realmente el exilio de la Shejina cabalísticamente? La Kabbalah es el estudio de la verdad, Jochmat Emet. ¿Qué significa esto realmente? Pero no desde el punto de vista externo. Él dice, porque mira aquí,
Debido al pecado de los primeros humanos, todas las chispas de las almas santas cayeron en las clipot y no tenían el poder de salir, sino a través de la misericordia del nombre de Hashem. Bendito sea Él. Y debido a esto, también la Sejina fue llevada al exilio. Y entonces, poniendo a la Sejina en las clipot, ellas, las clipot, se aprovecharon de las almas santas. Presten mucha atención aquí, es más sutil que mi traducción. Él dice que la Sejina, que también marchó al exilio, recogió todas las almas santas que estaban en las clipot. Línea 38. Y cuando termine el rescate de las almas que fueron absorbidas por las clipot en este exilio, vendrá el tiempo en que los pies del Mashiach se asentarán sobre el monte de los olivos. Esto significa sobre la Malhut de Atzilut. Y entonces el siguiente versículo se completará y la muerte es absorbida para siempre, como se menciona en el Zohar, capítulo de Pikudei, lección 457, página 148, línea 1. En la lección anterior nos habló de la Zegerá Yetziat de Misrayim, el recuerdo de la salida de Egipto. Él nos va a decir mucho sobre esto. Es muy especial lo que nos dice acerca de este galut, de todo el galut, el exilio de todos los exilios. Todo estaba presente durante este gran exilio en Misrayim, la opresión más conocido como el exilio en Egipto, que es diferente que el exilio por los griegos y los persas. Así que preste atención a lo que nos está diciendo. Su explicación es muy grande. Entonces, ¿de qué tipo de liberación está hablando cuando se refiere a la liberación de Egipto y de todas las otras liberaciones? Sabemos que hay una liberación, como nos dijo, acerca de las chispas santas que cayeron en las clipot, y que la única liberación es a través del trabajo individual en usted, rescatando a las chispas que se encuentran entre las clipot. Este es un proceso inequívoco. En la realidad, la definición más profunda de aquellos dos, el exilio y la liberación de la salida de exilio. Observe cómo nos trae un paralelo entre los exilios que han tenido lugar y las liberaciones de estos, y también por qué la salida de Egipto y el exilio en Egipto, Misraim, fue el más grande. Y todo se refiere a este exilio y a la salida de Egipto. ¿Cómo es que no hay una fiesta para agradecer a Hashem por otro exilio? Tenemos la festividad de Hanukkah, que no es realmente una fiesta. En Priez Haim, Pej, hemos aprendido que no está mencionado en la Torá. En la página 147, línea 16 de Pej, dice que Hanukkah es el exilio griego, pero no es lo mismo que el egipcio. Y ahora presten aquí atención. Sin embargo, para cada liberación, recuerda que hemos estudiado esto. En la primera línea, la séptima palabra, antes del final de la línea escrita, con la Geulá, que significa liberación, y Golá, que significa exilio. Golá se escribe sin la Aleph, pero Geulá va con la Aleph. Es grande lo que estamos aprendiendo. Usted puede ver cuán sutil es esta definición respecto a los poderes. La Geulá está muy próxima al exilio. La primera letra Aleph se añadirá luego al exilio, que se refiere al segundo Simsum, llevando a la letra Hei hacia abajo de la Jojma, que es la Teshuvá, que trae a la letra Hei de regreso a la Jojma. La letra que entonces aparece es la Aleph, como podemos ver en el Parzuf de Ma, que se completa con la letra Aleph. Escuchen lo que nos va a decir ahora, que Israel fue liberada. Fue llamada por su nombre esencial. Este nombre significa la liberación en cuestión, pero ellos no completaron las liberaciones con la letra de Babel, Babilonia, de los persas, Madai, de los griegos y Aván.
Estas no fueron liberaciones completas. ¿Ve lo que nos están diciendo? Estas no fueron liberaciones históricas, pero fueron importantes. ¿Por qué no estaban completas? Porque algunas de las chispas santas se extraviaron y no pudieron ser rescatadas, y aún así se las denomina Geulá, salvación, liberación. Es muy bueno lo que Akadosh Baruj Hu nos dice en el tiempo de Pesaj. Yo le digo, esto es una revelación para mí sobre la liberación de Pesaj, la salida de Egipto, y todo ocurre durante este periodo. Este es el milagro de Pesaj, las cosas que nos están diciendo. El mundo entero no conoce nada de esto. Ellos comen el mazá. Yo nunca he probado el mazá. Los atributos materiales, la comida y otras cosas que en realidad no significan nada, no me interesan. Pero lo que él nos está brindando aquí, esto es lo que me ayuda, esto es lo que me conduce a mi interior, a una parte de mi liberación, una gran liberación que recibo a través de las palabras del Pri Etz Chaim. Sin embargo, la liberación de Misraín fue una liberación completa, porque entonces ellos develaron a Misraín, se llevaron todo lo de ellos. Nunca pude entender esto. Es como si hubieran tomado todo de ellos. ¿Y qué significa esto? Se marcharon al desierto con joyas de oro y plata, que les habían sido entregadas como presentes por los egipcios. ¿Qué significa todo esto? Nunca pude entender esto, a pesar de haber estudiado todo. El Talmud, todos esos rabís y sus historias, les he preguntado cuál es el significado de que Israel haya saqueado a Egipto. ¿Qué significa saquear? ¿Cómo puede decirse algo así en la Torá? ¿Qué hay de especial en esto? Yo he experimentado muchos Pesaj junto con varios rabís famosos en los Estados Unidos, en Israel, en búsqueda de la Kedushá, la santidad, mi liberación personal. Y mire, aquí está mi respuesta. Debido a que Egipto fue saqueado, sus aguas fueron oscurecidas, muertas, y no había peces nadando, y ello de ellas no quedó en ellas. En Egipto, en esas aguas, absolutamente no quedó ninguna chispa santa, y esta fue la liberación completa de la Sejiná. ¿Pueden imaginarlo? Comparado con cualquier otra Geulá. Lección 458, página 148, línea 4, después del punto. Lo que nos está diciendo es muy especial. Hemos aprendido en la lección anterior que comparada con otras liberaciones, la liberación de Egipto fue completa. No como las liberaciones de los persas, los romanos, los griegos u otros. Estas liberaciones eran limitadas en el tiempo. Las chispas sagradas fueron abandonadas entre las clipot, mientras que la salida de Egipto fue una liberación total en comparación en esas otras liberaciones. El mundo entero todavía se encuentra en las clipot. Todavía hay muchas chispas santas que tienen que ser buscadas y liberadas. Y mire lo que nos va a decir. Dice así, y esta es la razón para recordar la salida de Egipto, más que todas las otras liberaciones, Geulot, porque esta, la de Egipto, es la liberación completa, mientras que las otras todavía tienen que ser completadas, todavía no están completamente terminadas. Sin embargo, en el futuro por venir, se refiere al Mar Tikún, la llegada del Masiaj, habrá una liberación completa, más que la liberación de Egipto. ¡Qué grande que podemos aprender esto durante el Pesaj, que representa la salida de Egipto! Así pues, en el futuro, la liberación completa por venir será más grande que la liberación de Egipto. Es muy bueno lo que nos está diciendo. De este modo podemos entender la diferencia entre la liberación completa de Egipto y la liberación completa en el futuro, durante el Mar Tikún, porque la liberación de Egipto fue un aspecto especial, una especie de liberación separada en algún lugar en Egipto y no para el mundo entero. Sin embargo, en el futuro habrá una liberación ya completa y general en el mundo entero. Estamos esperando esta última liberación, no solo esperando, sino también anhelando lo que llegue.
no solo con nuestra cabeza, sino con todas nuestras energías, apuntando a esta futura liberación. Y esto es lo que estamos acelerando. Porque entonces, ni siquiera una chispa sagrada quedará en todas las naciones que nos han empujado allí, al exilio. Por lo tanto, no debemos de decir, alaba a Hashem que nos ha sacado de Egipto, literalmente, que nos ha permitido elevarnos por sobre Egipto. Israel es también geográficamente más elevado que Egipto, pero en este caso no se está refiriendo a la localización geográfica. Egipto está hundida en la clipot. En caso de que Hashem hubiera sacado a Israel de todos los países, como se menciona en Yermanyahu, en la profecía de Jeremías, sino para la liberación de Egipto, allí no dice, alaba a Hashem que sacó a Israel de todos los países. La profecía de Yermanyahu se refiere a la liberación definitiva, a la liberación completa en el aspecto general y no solo a la salida de Egipto en el aspecto particular. Por lo tanto, después de la liberación de Egipto, ésta se perdió nuevamente. La liberación se perdió, porque en todos los otros países todavía quedaban chispas en las clipot, pero en el futuro, se refiere en el Mar Tikkun, habrá una liberación, después de la cual no conllevará pérdidas, porque esta será el aspecto total general, y habrá una liberación completa en el mundo entero. Observen qué grande es esto, esta conclusión. Mire lo que dijo el profeta y la persona religiosa solo tiene que creerlo, sin entender cómo funciona. Alguien que estudia Kabbalah sabe más que un profeta. Un hombre sabio es más grande que un profeta. ¿Quién es sabio? Alguien que hace el isma, que hace el trabajo individual y espiritual para ponerse él en sí mismo en afinidad con el único hombre sabio, que es Hashem. También está escrito en el Talmud que un sabio es más grande que un profeta. ¿Por qué? El sabio ya conoce esto. El profeta solo lo pone en palabras, pero el cabalista sabe cómo funciona. Para mí es como si ya hubiese sucedido. Es un hecho inevitable, ya está decidido. No está hecho en nuestro tiempo. Desde nuestra observación, todavía no está preparado. Pero es absolutamente cierto que se va a producir la liberación completa. ¿Ve lo que nos están diciendo? Todas las chispas saldrán de todas las naciones, y no como piensan los ingenuos, que todo sucederá porque ellos piensan que son elegidos. Son elegidos, pero ciegos a causa de su falta de voluntad y su protesta infantil contra Hashem. Ninguna otra nación protesta tanto como lo hacen ellos. Hashem es su padre más cercano, su padre fiel. Hashem los eligió, pero no entienden. Piensan que van a ser liberados y que los goim serán destruidos por sus pecados, y etc. Pero eso no es lo que quiere decir Hashem, ni lo que quiere hacer. Ellos piensan que solo los kelim de otorgamiento le pertenecen a Hashem, por lo que ellos son los únicos que pueden pertenecer a Hashem, y que las personas del mundo, las otras, provienen de lo impuro, y que un día abandonarán el mundo porque no pueden sostenerlo. Piensan así porque no saben nada acerca del plan que tiene Hashem. Mientras que nosotros sí sabemos que hay kelim de otorgamiento y kelim de recepción. 70 naciones. Hashem quiere que trabajemos en nuestros kelim de recepción, pero ellos no quieren hacerlo. Por lo tanto, su servicio es solo de la boca para afuera. Mire la imagen que estamos dando. Todas las naciones. No dice solamente las naciones que están desarrolladas, sino todas las naciones. Esto es también los papúes, los norteamericanos, también ellos. Probablemente serán los últimos que lleguen a la liberación absoluta. Y con esto entenderá la esencia de un gran secreto, que todos los exilios hacia los 4 puntos cardinales del mundo, a los cuales Israel tuvo que dirigirse, como dijeron los estudiosos de la Torá, que Israel fue desterrado a los 70 idiomas o a las 70 naciones. ¿Cómo sabemos que Israel fue desterrado a las 70 naciones? Porque aunque una persona de Israel fuera desterrada
a una nación del mundo y otra de Israel fuera desterrada a otra nación o país, se considera como si todo Israel estuviera desterrado allí, a cada uno de los países de esos 70. Entonces, parece que las 70 naciones del mundo rigieron sobre Israel y han conducido a Israel al exilio allí. Lección 459, página 148, línea 13 después del punto. Aprecien aquí la importancia de las cosas que estamos aprendiendo acerca de Sequirá. La liberación es que tuvo lugar a partir de la salida de Egipto. Son cosas absolutamente que son nuevas, como si nunca las hubiera escuchado. Digo como sí, porque he leído el Zohar completo, casi todos los libros de Lari, excepto este libro, y tal vez algunos otros. Pero todos los libros básicos de Ari, las 8 puertas, que estudié en detalle, pero nunca he oído esto. Tal vez lo escuché, pero nunca entró tan profundamente en mí como ahora. Y entenderán la razón, el significado de esto, como se dijo aquí anteriormente, y en particular cuando observa con atención el versículo. Observe con cuidado que él va a citar versículos secretos de Torá. Durante la salida de Egipto está dicho en la Torá: lo que ves en Egipto hoy no lo volverás a ver. Y en otra parte de la Torá está escrito: nunca retornes por este camino que recorriste cuando salías de Egipto. La Torá advierte al pueblo de Israel que es camino de un solo sentido y que nunca debía retroceder. ¿Y por qué, pregunta él, está prohibido permanecer en Egipto comparado con todos los otros países del mundo? ¿Por qué está prohibido entonces permanecer en Egipto? El secreto, esencia de esto es, ahora escuche todo lo que nos va a decir. Porque ya sabemos que Elohim creó uno enfrente del otro. Ya conocemos esta expresión. Y cuando la primera persona pecó, le provocó daño a todos los mundos. Línea 16 en el centro. Y al hacerlo, necesariamente las chispas sagradas cayeron de Adán, la primera persona, y las que se mezclaron en todos los puntos cardinales y en las 70 naciones. Cada una de esas 70 tomó su parte de las chispas sagradas. Y mira aquí que esas chispas tienen el poder de salir. Cada nación del mundo tomó cierta porción que le convenía de esas chispas, que no tienen el poder de salir. Y ahora observen lo que va a decir, pero solo a través de Israel, que sigue los preceptos y realiza plegarias, y gracias a sus plegarias permiten que las chispas se eleven en la esencia del man. Ellos no conocen su gen, su bondad, su santidad. ¿A quién se refiere? A aquellos que conocen lo que es el man, aquellos que conocen la santidad y la reciben a través de la Kabbalah, el estudio secreto. Y entonces esas chispas santas son recolectadas. Línea 19 después del punto. Ahora mire lo que estamos aprendiendo aquí. Estoy sorprendido por las cosas que estamos aprendiendo y presten atención. Ahora mire lo que nos está diciendo. Mire lo que estamos aprendiendo. Con todo lo que he estudiado, todavía me sorprendo por las cosas que estamos encontrando aquí. Presten atención. Y algo similar sucede también en el mundo por venir. Cuando el alma de una persona justa deja la tierra después de su muerte, tras el fallecimiento de una persona justa de este mundo, que no es un tzadik, justa, persona justa de Israel, mire lo que nos están diciendo, que no pasa y entra en el Genon, infierno, a pesar de que este lugar, el infierno, no es apropiado para él. Escuche la verdad que estamos aprendiendo, la Jochma Emet, y no una comedia religiosa. También entre los cristianos, que alguien que se considera como una persona justa va al paraíso, no importa qué, y no al infierno. Mire lo que estamos aprendiendo aquí. Está abriendo nuestros ojos.
dice que ningún tzadik, persona justa de Israel, incluyendo a los patriarcas y etcétera, pasarían y entrarían en el Genon, el infierno, a pesar de que este no sea el lugar apropiado para él. Ya no tengo fuerzas como para continuar. Es demasiado, muy poderoso. Necesito aquí un momento. Esta luz es muy grande, que es como si me estuviese cegando. Tenemos que dejarlo aquí. Lección 460, página 148, línea 20 después del punto. Hemos leído una porción muy poderosa. Allí se trazaba un paralelismo entre el papel de Israel hacia las 70 naciones del mundo y el papel del tzadik. El papel de una persona justa cuando muere e ingresa pasa por el Genon, el infierno. Y antes yo había mirado la siguiente lección y había hallado un paralelismo. Al principio dijo que las chispas santas cayeron en la totalidad de las 70 naciones del mundo y me estuviera cegando. Tenemos que dejarlo aquí. Lección, página 460. Página 148, línea 20, después del punto. Hemos leído aquí una porción poderosa. Allí se trazaba un paralelismo entre el papel de Israel hacia las 70 naciones del mundo y el papel del tzadik, el papel de la persona justa cuando muere e ingresa que pasa por el Genon, el infierno. Y antes yo había mirado la siguiente lección y había hallado un paralelismo. Al principio dijo que las chispas santas cayeron en la totalidad de las 70 naciones del mundo y que Israel fue prescrito en las 70 naciones. No importa que solo fuera a un país. A pesar de esto, solo el espíritu de Israel también reside allí, y uno puede decir que todo Israel está presente allí. Entre las 70 naciones del mundo no hay poder para extraer esas chispas sagradas. Las clipot son tan pesadas y únicamente a través de Israel, que cumple los preceptos y realiza plegarias, permiten que el man se eleve y a través de esto sacan las chispas santas. Después nos dijo una frase. Esto se puede comparar con el mundo por venir. Entonces, el lugar a que el tzadik de Israel se dirige al morir es nuestro mundo. Él dice que no hay tzadik de Israel que no atraviese y entre en el Genon, el infierno, a pesar de que no sea adecuado para este. Preste mucha atención aquí. Es muy potente respecto del papel del tzadik. Al igual que no leí más, porque traza una comparación entre Israel y las 70 naciones. Yo tendría que haber cortado esto antes, solo en un flash, el papel del tzadik cuando muere, y que lo que nos está diciendo ahora que él ingresa en el infierno. Presten atención, en ningún lugar del mundo existe literatura en la que se pueda leer esto. Dante, Alighieri, el gran italiano, quien en su Divina Comedia fue capaz de explicar la jerarquía de los demonios y etc. Pero no se puede encontrar esto en ningún lugar. Se puede hacer de todo, pero si quiere conocer acerca del sistema operativo de Hashem y cómo funciona, entonces solo Israel puede enseñarle esto, desde la línea de Yeshua al Ari y del Ari que continuamos. Y ahora presten atención. Me quedé sin palabras aquí. Es grandioso lo que nos dice. Usted me escucha hablar tanto de Israel, que ellos no son buenos en su rutina diaria. Ellos tienen un papel tan gigantesco, primario en la liberación de sí mismos y del mundo, que cada descuido de ellos es crucial. He hablado mucho sobre esto. Si hay una catástrofe en alguna parte, ¿quién es el responsable? Los judíos. Es muy difícil cargar con esto. He estado trabajando muy duro en esto durante años. No yo, sino el Zohar, en el que me dice que haga esto, el libro me lo dice. Esto proviene de mi estudio de Zohar. Ahora mire con qué claridad se puede ver aquí, con qué claridad es presentado, cuán sutil. Lo que estoy tratando de explicar con mis pobres palabras. Mire lo que estamos aprendiendo aquí, cuán poderoso y claro está explicado. Línea 20 después del punto. Sin embargo, cuando él, el tzadik, atraviesa y entra en el Genon, en el infierno, para tomar y permitir que las almas salgan de allí a través del poder de sus obras, obras que ha realizado aquí en la tierra, para que cierto malvado de Israel que se encuentra en el infierno, que es un aspecto que el tzadik hace después de su muerte.
Y ahora va a decirnos lo que los tzadikim hacen en este mundo durante sus vidas. Y presten atención. Y esto es lo que los tzadikim, los justos, hacen también durante sus vidas en este mundo, porque están desterrados entre las naciones para permitir que las chispas santas salgan de entre las manos de las naciones. Y esa es la esencia. Como se dice, que una persona gobernará a otra persona para su mal, no para bien, sino para hacer daño, debido a que las naciones rigen sobre Israel para permitir que las chispas salgan de ellas, y estas chispas mantienen vivas a las clipot, porque las clipot están muertas, como está dicho, los malvados son llamados muertos, aun mientras que están vivos. ¿Está esto claro? Ellos se separaron de la fuente de la vida por sí mismos, pero quieren el poder, el dinero, cada alegría y le dan la espalda a Hashem, porque ellos no tienen un alma santa que provenga de Yesod, de la esencia, el fundamento, que es llamada el Jai, Hashem viviente, quien es misericordioso, sino que se alimentan de las clipot, que son llamadas Maved, muerte, y Tezelemaved, muerte, y una palabra más poderosa para la muerte, Tezal, que significa sombra, y Maved, muerte. Entonces, Tezalmaved significa sombra de la muerte. En realidad es un lugar extremadamente negro de oscuridad y muerte, y por medio de estas chispas permanecen con vida. Esto es lo que les da vida. Escuche con atención lo que nos están diciendo. Y esta es la razón por la cual las clipot desean apoderarse de las almas de Israel para hacerlas pecar. Dice clipot, las naciones del mundo se aferran a las clipot. ¿Y qué son las clipot? Ellas desean apoderarse de las almas de Israel para hacerlas pecar. ¿Está claro? Cuando Israel peca, la luz se retira, porque la luz está en Israel, y cuando ellos pecan, las chispas santas quedan a disposición de las clipot, y por supuesto de las naciones del mundo, ya que no tienen ninguna fuerza vital sin nuestro pecado. Por supuesto, no tiene nada que ver con las naciones del mundo en el punto de vista que es general. No estamos hablando de eso. Las clipot no tienen ninguna fuerza vital sin nuestro pecado. ¿Lo ve? Solo cuando pecamos le damos nuestra fuerza vital a las clipot. Por supuesto, en general, también cuando pecamos, a través de nuestros pecados, la clipa es que asciende y rige sobre todo el mundo. A través de nuestros pecados, los Hitler, los Gaddafi, los Stalin y otros aparecen en el escenario. Los dictadores se alimentan de las clipot. Llegan al poder y oprimen a todo el mundo. Línea 27 después de la primera coma. Porque entonces, presten mucha atención con esto. Cuando nosotros, Israel, pecamos, ellas pueden aprovechar capturando a las almas santas y ellas se mantienen vivas. A través de esto obtienen vida. Por lo tanto, el castigo del malvado es grande. ¿Qué hace el malvado? Le da la espalda a Hashem, especialmente a alguien de Israel, que mata al santo. ¿Qué quiere decir matar al santo? Porque el santo es entregado a las manos de la muerte y la clipá, y esto le da vida a la clipá. Así le da fuerza vital a la clipá. Línea 28 después del punto. Por supuesto, también hay pecadores y malvados entre el pueblo de Israel. Cuando habla de Israel, los que vivan por la Torá y los malvados de Israel que fracasan al hacerlo. Principalmente está hablando del papel de Israel, que son desterrados entre las 70 naciones para hacer este trabajo, para rescatar las chispas santas que están atrapadas en las clipot. Y ahora presten atención a lo que nos van a explicar. Sin embargo, Israel tiene que ser desterrado con la Shejinah. Y ahora observe lo que es el plan de Hashem a los 70 idiomas, 70 naciones, porque hay chispas santas que tienen que ser sacadas. Este es el papel del exilio de Israel. Y con esto entenderá
cómo el pecado de la primera persona provocó todos los exilios hasta los días del Mashiach. ¿Lo ve? ¿Ve cómo funciona todo? Puede usted ver el papel decisivo que fue dado a Israel, que está dispersado entre las 70 naciones básicas del mundo, para rescatar las chispas santas. Las chispas santas se refieren también a las almas de estas 70 naciones. Cuando alguien de Israel trabaja sobre sí mismo, al mismo tiempo contribuye a sacar a las almas de esas naciones hacia la santidad. ¿Está claro cómo funciona? Podemos ser francos y decir que es lo mismo para cada uno de ustedes. Las cosas que estamos aprendiendo, la enseñanza de la liberación, Cábala, que estamos tratando de estudiar Lismá, a través del dar, a través de su alma y de partes de ésta. Las chispas santas están saliendo. Ese es el papel de Israel. Yo soy el más pequeño de Israel. Realmente quiero decir esto. Yo soy el más pequeño, la persona que menos merece realizar este trabajo. Hago trabajo espiritual individual y mire lo que hace Hashem. Nos da a través del trabajo que me ha sido dado realizar, que yo no pedí. Se puede ver que es el deber de cada uno de Israel. ¿Puede imaginar? Cuando cada persona de Israel haga esto, trabaje sobre sí mismo para extraer las chispas, qué gran ticún tendrá lugar. Lección 461, página 148, línea 31. Línea 34, después del paréntesis y colocamos un punto. Y vea aquí, con esto usted va a entender la razón por la cual Israel tenía que ser desterrado a Babilonia, a los persas, a los griegos y etc. Y también entenderá por qué exactamente estos exilios son mencionados, dado que ellos fueron desterrados a todas las naciones, y también entenderá por qué todo Israel fue desterrado a estos 4 exilios, mientras uno solo de Israel fuera desterrado al resto de las 70 naciones. También se considera como si todo Israel hubiera sido desterrado allí. Se mencionan los 4 Galuit más importantes: Babel, Babilonia, Madai, Persia, Yaván, Grecia y anteriormente el exilio de Misraim, Egipto. Los romanos no son siquiera mencionados. Ahora estamos en el denominado exilio romano, que tiene la duración más prolongada. ¿Por qué? Es el 4º estadio del exilio de la Sejiná. Nuestros deseos más toscos y ordinarios están siendo corregidos para corregirlos. Necesitamos la luz más fuerte para hacerla transparente, con el propósito del dar. Línea 34 después del paréntesis. Seguimos. Pero ya se sabe que así como la esencia de la santidad son los 4 ríos del Gran Edén, el paraíso, ¿lo recuerda? Hemos estudiado ya esto en la Torá, que desde el Gran Edén, el paraíso, salen 4 corrientes, y esas son las 4 letras del nombre Javaya, y opuestas a esas 4 letras, porque Hashem creó una enfrente de la otra, o sea, oponiéndose así a las 4 correcciones que salen del Gran Edén, el paraíso. Hay otras 4 corrientes que aparecen en la clipá, y que contienen todo, las 4. Y cuando las almas fueron desterradas, la esencia de todas las chispas de las almas fue allí hacia esas 4 corrientes que salen en la clipá. Y por lo tanto, todo Israel tenía que ser desterrado hacia esas 4. Porque las cualidades de cada persona son acordes a la raíz de su alma, y de este modo cada persona puede ser seleccionada para salir de esas 4 de las clipot. Así todo Israel fue desterrado a esos 4 exilios, porque pertenecían a todas las cualidades, estaban en esos 4 exilios, 4 países, 4 naciones: Egipto, Babilonia, Persia, Grecia. Pero un país separado tenía solo un aspecto. Alguien es desterrado a un país porque es apropiado a la naturaleza
personalidad, raíz de su alma, y escuche lo que nos va a decir ahora. Pero para las otras 70 naciones, hay entre ellos quienes solo toman un aspecto y no los cuatro. Y entonces, lo que concierne a los judíos, es prohibido a aquellos que provienen de esa raíz que está afectada, de esa nación, y del aspecto de esa Neshama, que es adecuada a ese país, nación de esas 70, a las cuales él es desterrado porque su raíz proviene de la parte de la santidad y es apropiado a la naturaleza de esa nación, para ser sacada de allí. Yo nací en Rusia. Estuve allí hasta los 28 años, y por algún milagro, porque era difícil marcharse entonces, era difícil salir del régimen comunista. Por milagro fui enviado aquí. La raíz de mi alma se ajusta a la naturaleza de esta nación, pueblo, en la que estoy viviendo ahora. No puedo decir con certeza que los Países Bajos pertenecen a una de las 70 naciones, de las 70 naciones básicas. Holanda es un país pequeño. El poder y la gente que pertenece al pueblo holandés tal vez son mayores. Puede que incluyan a los flamencos y a los daneses. No sabemos cómo funciona y no es importante. Así, cada judío es desterrado a cierto país que le conviene, no solo donde nació, sino también donde reside. Observe cómo muchos judíos se trasladan y no entienden el porqué. Van de aquí para allá. Algunos van a Israel y luego nuevamente a otro lugar. Alguien también puede ser aficionado a viajar. Uno no puede ver inmediatamente quién pertenece y a dónde. Yo llevo 36, 37 años en este país y no tengo la intención de ir a otro lugar, de tratar en otra nación. Seguimos. Es grande lo que nos están diciendo ahora, y con esto entenderá todo el resto por sí mismo, y también por esta razón ellos, Israel, al principio fueron desterrados a Egipto, porque este es la primera de las 4 corrientes y también Babel, la primera corriente que sale del paraíso de Pisum, Egipto. La segunda corriente que sale del paraíso es llamada cabeza de oro, Zahab, que significa oro en hebreo, y Dahab, que significa oro en arameo. En arameo suelen utilizar la Dalet en algún lugar de la Zain. Debido a que este es el orden de los exilios, el santo entra primero en la cabeza y desciende. Mientras más pesado el exilio, más cerca está de la Malhut. Asimismo, cuanto más pesado el exilio, más cerca está de la liberación. ¿Sí o no? Cuanto más inferior el exilio, más pesados son los deseos. Esto es lo que dice, que el santo entra primero por la cabeza, hasta los pies. Nuestro exilio ya está situado cerca de los pies. O sea, los deseos más pesados están ya aquí. Observe con atención cada palabra, que esto es muy profundo. Cuando la Sejiná entra en las piernas, pies, entonces allí está el poder abrumador del exterior Klipot. Uno esperaría esto, pero él nos dice, pero es lo contrario, porque entonces llega a un estrecho arroyo. Estrecho significa opresivo, y eso es en Misrayim. Y se dirige a Zion, el Salvador. Cuanto más bajo, más cerca de la Malhut. Entonces viene el Salvador. Porque por el contrario, el poder del exilio, presten atención, es la razón para la liberación. La profundidad de estas palabras no tiene fin. Porque por el contrario, el poder del exilio es la razón para la liberación, ya que la selección de sus piernas, pies, fue completada. Cuando los pies se buscaron, entonces, como está dicho, la muerte será absorbida por siempre. Lección 462, página 148, línea 43, después del punto. Le recuerdo que él está hablando de Yezat Misraim, la salida de Egipto. Está diciendo cosas fabulosas con las palabras de la Kabbalah, con las palabras del aspecto general. Siempre presten atención y corrijan su actitud interna.
Solo tenemos que prestar atención al interior de la persona, cómo funciona para lo general. Por supuesto que también está el aspecto general, pero uno no puede decir nada al respecto. A partir de lo general, solo podemos aprender acerca de nuestro interior y cómo funciona dentro de la persona. Esto nos puede ayudar. Fuera de mí solo está Hashem. Hashem conoce las relaciones en el aspecto general. Esa es la prioridad para Hashem. No hay persona en el mundo que entienda cómo funciona lo general. ¿Y cómo lo sabemos? No podemos ver en absoluto cómo funciona lo general. Los profetas han hablado de ello sin entender cómo funciona. Tuvieron que operar como intermediarios. Hubo grandes profetas, grandes sabios, que brindaron sus conclusiones en un contexto muy amplio. Pero nuevamente esto solo nos ayuda a comprender nuestro interior. Siempre corríjanse a ustedes mismos en el interior y no piensen que Israel fue oprimido por los griegos y los babilonios o algún otro. Todo tuvo y tiene que seguir este camino. Todo lo que tiene lugar en el interior también tiene que suceder en el exterior. La esclavitud interior se manifiesta en el exterior. Incluso ahora es fácil de verlo. Mire lo que está sucediendo en los países árabes. Un dictador, un déspota que rigió el país para sí mismo. Pero ya no más. Ellos se rebelaron. Ningún dictador puede mejorar algo. Esto solo puede suceder desde el interior de la persona y esto se manifiesta en el exterior. Ellos ahora están en la libertad, por así decirlo, liberados desde el interior. Se puede decir que están haciendo progresos. No se puede decir que sean espiritualmente, porque de todos modos su despertar interior es grande, y ellos lo están proyectando en el exterior. Entonces la realidad en el exterior no está de acuerdo con sus demandas internas. Existe una discrepancia y ellos la están expresando. No hay dictador que sea capaz de arreglárselas con esto. ¿Resulta esto claro? Así que recuerden siempre que este principio, que solo podemos alcanzar la libertad pero interior. El conducir tiene que provenir del interior y solo a través de esto uno podrá salvarse. Sin embargo, durante el exilio por los griegos y Esab, que es llamado rojo, Edom, el exilio por Esab es el exilio que todavía está teniendo lugar ahora. Es una extensión del exilio romano. Es la cola de ese exilio. Desde entonces es Edom, rojo, y se refiere a Esab, que llamamos el exilio occidental de Esab. No tuvo Israel. No todo Israel estuvo allí en el exilio, porque 10 tribus de Israel al principio fueron proscriptas. Las primeras 10 tribus, ¿lo recuerdan? Judá y Benjamín se perdieron. También podemos encontrar esto de regreso en nosotros mismos, espiritualmente, porque el aspecto de las chispas santas que estaban presentes con los griegos y Edom, se puede decir los griegos y los romanos, estas chispas provienen de las 10 tribus, que fueron dispersadas hacia sus tierras y etc. No tenemos que entrar en detalles sobre esto. Un hombre sabio entenderá por sí mismo y también concluirá de lo previo, lógicamente. Línea 3. ¿O qué explicación hay aquí? Algunas lecciones atrás dijo que está escrito en la Torá acerca de Israel. Lo que ves en Egipto hoy no lo verás nunca más, y tienes que olvidar el camino de regreso a Egipto. Nunca deberás o deberías de volver a Egipto. Esto es lo que estamos o hemos estudiado. Ahora va a explicarnos cómo funciona esto. Y observen las cosas que están diciendo acerca de los diferentes exilios y liberaciones y la diferencia entre el exilio en Egipto y todos los demás. Y presten atención. Y note que durante todas las liberaciones no hubo completamiento. Ellos no se completaron. ¿Por qué? Debido a que algunas pequeñas chispas que quedaron en las cuales se aferró
muy fuertemente la clipa y no todo pudo ser sacado a tiempo. Y por lo tanto, Israel ya tuvo que permanecer allí y ellos salieron del exilio en cuestión. Israel fue a esas 70 naciones para sacar las chispas de las clipot. Ellos hicieron su trabajo, pero algunas pequeñas chispas quedaron. No tenían el poder para continuar. Ya no era su tarea sacar esas pequeñas chispas. Habían hecho su trabajo para esas naciones y podían regresar. También podemos ver que después de la guerra cierto porcentaje de israelíes regresaron a la tierra prometida. No importa si ellos lo entienden. ¿Por qué? No era necesario permanecer allí por más tiempo. Su misión, si podemos decirlo así, estaba cumplida. Y por esta razón la Torá no prohíbe regresar a ese lugar. Ellos pudieron regresar allí. Hubo muchos judíos de Israel que regresaron a Israel y luego retornaron. La economía está mucho mejor ahora, también la política ha cambiado y es muy diferente y cuando emigraron, la Rusia de hoy es diferente de la Rusia comunista. La economía y los judíos están floreciendo. Observen su cultura. Si quiere estudiar en una escuela judía es posible. Si quiere un periódico en hebreo puede encontrarlo en cualquier lugar. Escuelas, jardines de infantes, teatros. Tienen teatros hermosos. También más grupos de teatro que aquí en Occidente. Hacen todo tipo de obras de teatro, tanto en ruso como en yiddish. Y es un tiempo diferente allí. Las personas más ricas también son judías. Tienen grandes cabezas. Volvieron de Israel. También a Estados Unidos. No están haciendo nada malo. Ya hemos aprendido que la Torá no prohíbe que alguien regrese a sus países en los que aún pertenecen pequeñas chispas para ser extraídas. En Rusia todavía quedan pequeñas chispas, como en cualquier otro país. Pero esa no es la tarea de los israelíes, hebreos, judíos. Está diciendo que la Torá no prohíbe regresar a esos lugares, porque todavía puede ser necesario que alguien esté desterrado allí. Que la persona se origina en la raíz de esas chispas que quedaron allí atrás. Esas chispas son adecuadas a su alma. Él tiene que trabajar sobre sí mismo y puede contribuir a sacarlas, para dejar que ellas salgan, pero en Egipto no hay absolutamente ninguna raíz ni chispa que haya quedado. No quedó nada. Y si es así entonces, ¿por qué alguien iba a regresar allí? Lección 464, página 149, línea 7 después del punto. Entonces él nos dijo que Israel, o incluso si una persona sola fuera desterrada a todos los países, se refiere a las 70 naciones, con excepción de Egipto, para extraer las chispas santas, aunque sea sola una chispa que pertenezca a esa persona en cuestión. Una vez que es retirada, ellos pueden dejar el país y regresar, pero no a Egipto. Porque no queda raíz en Egipto. Permanece vacía, como hemos estudiado en Israel el saqueo a Egipto. Esto significa que han extraído todas las chispas y Egipto permanece como una tierra de clipot, solamente espiritualmente, por supuesto, y también en general. Pero esto no nos concierne. Es muy bueno lo que nos están diciendo, pero ve que no es el lenguaje de la Kabbalah. Es un lenguaje completamente diferente al del Midrash, al de la Torá, a los comentaristas de la Torá. Es un lenguaje totalmente diferente, pero eso no importa. Estamos cambiando de un lenguaje al otro, pero el mensaje sigue siendo el mismo.